a todos a la unidad número 5 del Seminario de Informática, que se denomina Elementos Conceptuales de Base de Datos. Según el programa, la unidad 5 nos plantea los siguientes temas: una introducción a las bases de datos relacionales, los objetos de una base de datos y, como segundo punto, el uso de hojas de trabajo de una planilla de cálculo, en este caso Excel, como base de datos. Vamos a ver también conceptos de tablas, consultas, formularios, informes, ordenar, buscar y filtrar. La bibliografía del tema es la enunciada en el programa y en general pueden consultar cualquier bibliografía que trate la administración de datos desde Microsoft Excel. Es decir, cualquier libro que trate sobre base de datos enfocado su tratamiento desde Microsoft Excel nos sirve como bibliografía. Vamos a empezar por definir en primer lugar lo que es una base de datos. Una base de datos es un conjunto de datos organizados. Esto es importante remarcar, no cualquier conjunto de datos, sino datos organizados que sirven eficientemente a muchas aplicaciones. Es decir, una base de datos puede ser accedida por una o por más aplicaciones y tienen como objetivo centralizar los datos y controlar su redundancia. La redundancia es evitar la repetición de datos innecesarios. Otra definición: una base de datos que se abrevia con B larga D, base de datos, o D, B larga, database en inglés, es una colección de datos almacenados en un formato estandarizado. Existen distintos tipos de base de datos, es decir, modelos lógicos de cómo se estandarizan o se estructuran la información que se va a guardar. Recuerden que la definición decíamos datos organizados. Así existen bases de datos jerárquicas de red, otros tipos de bases de datos orientadas a objetos, y las que vamos a tratar nosotros desde Excel son las similares a las relacionales. ¿Por qué digo similares? Porque en realidad vamos a trabajar con planillas de cálculo, no vamos a trabajar con una base de datos. Por eso digo similares. Ese tipo de base de datos relacionales se caracterizan por guardar la información en tablas y establecer relaciones entre las distintas tablas donde se almacena esa información. Cada grupo, digamos, de datos se almacenan en tablas. Cada tabla guarda datos acerca de una entidad y sus atributos en columnas. Las relaciones se establecen con datos comunes en las tablas. Esos datos comunes reciben el nombre de claves. ¿Cuáles son los componentes de una base de datos relacional? Nos vamos a enfocar en primer lugar en las tablas. Las tablas comprenden la definición de la tabla, es decir, se le asigna un nombre a la tabla y se indican cuáles son los campos que constituyen esa tabla. Asimismo, se definen las relaciones con las otras tablas y los índices que permiten la consulta ordenada de la información. A su vez, se definen formularios que normalmente son los que se utilizan para actualizar los datos. Las consultas nos permiten ver, modificar y analizar los datos, es decir, extraer información de las bases de datos. También en algunos casos se utilizan para actualizar algunos datos contenidos en la misma tabla. Los informes se utilizan para presentar los datos en formato normalmente impreso. A su vez, hay un conjunto de instrucciones para realizar una operación determinada, que son las denominadas macros, cuya definición sería un lenguaje de programación que se utiliza la abreviatura de macrocomandos, generalmente se dicen macros, y están escritos en un lenguaje, se pueden escribir en un lenguaje que es Visual Basic para aplicaciones. A continuación vamos a ver los componentes de una tabla. Tenemos los campos.
Los campos se definen como la unidad elemental de información. Esto es, almacenan datos simples referidos a una entidad. Por ejemplo, si tenemos una tabla de alumnos, un campo va a ser el nombre, otro campo va a ser el apellido, otro campo puede ser el domicilio, otro campo puede ser el correo electrónico y así, etc. Los registros constituyen la unidad lógica de información y está formado por la colección de campos que se refieren a una misma entidad. Por ejemplo, si estamos hablando de una tabla de alumnos, el registro de un alumno serían todos los campos que se refieren al mismo alumno. Esto sería, por ejemplo, número de libreta universitaria, apellido, nombre, domicilio, teléfono, fecha de nacimiento, etc. Las tablas es el conjunto de datos homogéneos que contiene información sobre un tema específico. También lo podemos definir como una colección de registros relacionados. Siguiendo con nuestro ejemplo, los alumnos constituirían una tabla, las materias constituirían otra tabla, en donde, por ejemplo, la materia va a tener un código de materia, una descripción por año de cursado, va a tener materias correlativas necesarias para poder cursar, materias correlativas para poder promocionar. Todos los datos referidos a una materia sería un registro y cada una de esta información sería un campo. Y en conjunto sería la tabla de materias. ¿Cómo se establecen las relaciones? Normalmente a través de una clave. ¿Qué tipos de datos podemos guardar en las bases de datos relacionales? Los campos pueden almacenar, a diferencia de lo que sucede en una planilla de cálculo en donde no tenemos que definir una estructura, para usar Excel o una base de datos tenemos que definir qué tipo de datos vamos a ir almacenando en cada uno de los campos. Por eso es importante definir el tipo de datos que va a almacenar cada campo. ¿Cuáles son esos tipos de datos que se pueden almacenar? Se puede almacenar, por ejemplo, texto. Normalmente un campo de tipo texto almacena la longitud de 256 caracteres. Hay campos numéricos que nos permiten guardar números. Dependiendo del gestor de base de datos, va a haber distintos tipos de campos numéricos. Va a haber campos de fecha y hora, que es un campo numérico especial que nos permite almacenar este tipo de información. Los campos lógicos, que en algunas bases de datos como Access se denominan campos sí, no, nos permiten guardar un tipo de valor que es verdadero o falso. Los campos memo nos permiten guardar textos que exceden esos 255 caracteres. Hay también otros tipos de datos. Por ejemplo, esto está extraído de las características que maneja Microsoft Access, los denominados objetos OLE, que permiten insertar objetos embebidos que están, por ejemplo, una foto, un audio, un video. Y también los campos de hipervínculo que nos permiten establecer enlaces con sitios web, direcciones de correo electrónico, etc. Cuando armamos una tabla de base de datos, tenemos que definir el nombre de la tabla, los campos, que van a ser los atributos que van a tener las entidades a la cual se refiere esa tabla, y qué tipo de datos vamos a almacenar. Siguiendo con el ejemplo de la tabla alumnos, si yo tengo que guardar el número de libreta universitaria, va a ser un campo número de libreta universitaria, el tipo de dato va a ser numérico. Si tengo que guardar el dato del nombre, o el apellido o el domicilio, va a ser un tipo de campo texto, y el atributo, por ejemplo, fecha de nacimiento, va a ser un tipo de campo fecha y hora. Un campo lógico podría ser para un alumno ingresante si adeuda o no materias del secundario. Eso puede ser verdadero o falso. Para tener una imagen gráfica, vemos acá los componentes de una base de datos relacional y tenemos la tabla como si fuera un cajón de fichas.
donde cada ficha constituye un registro y en ese registro están anotados distintos campos, el nombre, el domicilio, el teléfono. Si lo vemos sobre una hoja de Excel, vamos a ver que todo lo que tenemos en celeste sería la tabla. Vamos a tener cada fila de la hoja de cálculo un registro y cada columna van a ser los campos. En este caso, si fueran los teléfonos, una tabla de contactos, por ejemplo, de un celular, diríamos que la tabla se podría llamar contactos, va a tener como atributos de los contactos nombre, domicilio y teléfono, cada uno de los campos, si los vemos en forma vertical, en forma de las columnas de Excel, y cada línea horizontal va a constituir lo que denominamos un registro, es decir, toda la información referida a una entidad. ¿Qué son los sistemas gestores de base de datos? Lo vamos a definir como el conjunto de programas, procedimientos, lenguajes, es decir, un gran etcétera, porque ha ido evolucionando con el tiempo, que suministran tanto a los usuarios como a los analistas, programadores o administradores los medios necesarios para describir, recuperar y manipular los datos almacenados en una base de datos. ¿Qué tiene que asegurar el programa que gestiona los datos? La integridad, la confidencialidad y la seguridad. Como ejemplo de gestores de base de datos, a nivel personal podemos mencionar Microsoft Access, producto de Microsoft integrante de las versiones más caras del paquete Office, y a nivel de lo que se conoce como motores de base de datos, quizás la más difundida a nivel mundial es Oracle. ¿Qué operaciones normalmente a lo largo de la historia hacen los gestores de base de datos? Esto es decir, ¿qué nos permite hacer un sistema gestor de base de datos? Y son las que tenemos en principio enunciadas acá en esta presentación. Podemos hacer una selección, esto es, recuperar datos de una o más tablas con un criterio, esto es decir, especificando un criterio que cumpla esa información que queremos recuperar. Por ejemplo, una selección sería de la tabla alumnos, los alumnos que cursan el seminario de informática. ¿Qué estamos seleccionando? De todos los alumnos, una parte de los alumnos que cumplen con la condición de estar cursando el seminario de informática. Proyección es cuando se seleccionan determinados campos, también cuando se muestran datos no almacenados en campos como resultado de un cálculo. Esto es, yo tengo, por ejemplo, la tabla alumnos y yo quiero saber un listado de alumnos. Entonces puedo proyectar solamente el nombre y el domicilio con el número de libreta universitaria, por ejemplo, o puedo calcular la edad. La edad normalmente no se almacena en una tabla de base de datos porque se calcula como la diferencia entre la fecha actual y la fecha de nacimiento. La edad no es un dato que lo voy a tener guardado, pero lo voy a proyectar haciendo un cálculo, restando la fecha actual a la fecha actual la fecha de nacimiento de cada alumno. La relación, cuando se relacionan datos almacenados en distintas tablas a través de una clave. Esto, siguiendo con el ejemplo de la tabla alumnos y materias, cuando ustedes se inscriben, lo que normalmente se hace es un acta. ¿Qué se establece en ese acta? Se establece la relación entre la clave libreta universitaria que los vincula a ustedes y los identifica como alumnos con una clave del número de la materia en un acta que va a tener a su vez un número. Eso establece que para la materia 31 o 201 o 501, dependiendo del código que se asigna, se va a anotar el alumno libreta 555.555. Eso sería una relación. Una unión es cuando se genera una nueva tabla con datos almacenados en otras. Por ejemplo, se podría guardar un acta de examen en una nueva tabla en donde estén los nombres de los alumnos y los nombres de las materias. Originalmente están guardados en tablas separadas, pero podemos unir esa información y generar una nueva tabla.
También es importante la última operación, que es el ordenamiento. Es costumbre nuestra trabajar con distintos criterios para ordenar. Entonces podemos ordenar en forma alfabética, podemos ordenar en forma ascendente, podríamos ordenar por número de libreta universitaria, por fecha de nacimiento, etc. El objetivo del seminario de informática es en esta unidad trabajar con Excel y la potencia que tiene Excel para manejar bases de datos, en realidad tablas similares a base de datos. ¿Qué es lo que vamos a aclarar? Que Excel es una hoja de cálculo y no es un gestor de base de datos. Lo vamos a utilizar como una herramienta para presentar los conceptos y aprovechar en profundidad algunas herramientas que brinda Excel. Las bases de datos contienen tablas, entonces consideraremos que cada hoja o un rango de celdas dentro de una hoja de cálculo puede ser una tabla. En este caso las filas las vamos a asimilar como registros y las columnas se van a corresponder como campos de ese registro. Todos los registros, esto es fundamental porque Excel no tiene el control de un gestor de base de datos, tienen que tener la misma estructura. La estructura viene dada por un conjunto de campos, las columnas de tablas, pero tenemos que ser cuidadosos sobre todo en la introducción de los datos. La administración de las bases de datos en Excel se realiza con las opciones del menú Datos, es decir, tenemos una cinta de opciones completa de datos. Entre las más utilizadas, algunas son de uso habitual, inclusive están en la cinta de opciones inicio, vamos a tener los comandos de ordenar, filtros, subtotales, validación, funciones específicas de base de datos y de búsqueda y referencias, como por ejemplo BD suma, BD significa base de datos sumar, suma, una suma dentro de una base de datos, y dentro de búsquedas y referencias vamos a trabajar con la función buscar vertical, también existe una variante que es buscar horizontal. Y teniendo una tabla de base de datos, podemos trabajar con una potente herramienta de resumen y análisis de información que son las tablas dinámicas. Vamos a hacer un breve repaso y lo vamos a ver más detenidamente en la práctica. En la cinta de opciones datos hay un comando ordenar en donde en este caso tienen distintos criterios de ordenación. Entonces se puede establecer, agregar o quitar niveles y a su vez indicar si se va a ordenar en forma ascendente o descendente según el criterio de ordenación. También se puede seleccionar. Esto se realiza con la operación de filtros, que también lo tienen dentro de la cinta de opciones datos, ahí está remarcado, que nos permite utilizar distintas opciones, ya sea tildando o destildando las opciones o utilizar, si estamos en una columna de texto, los filtros de texto, en donde nos va a permitir tener los operadores si es igual a algún texto, si comienza, termina, o filtros de números que nos va a permitir también hacer ese tipo de comparaciones, si es igual a un número mayor, menor, etc. Ahí tenemos otro ejemplo de lo que es la utilización de filtros sobre los números. Una herramienta por ahí no tan conocida es la opción de subtotales, que nos permite, dada un listado que tienen cambios cada tantos registros, por ejemplo, un listado de ventas por fecha, que nos permite obtener operaciones matemáticas. Básicamente se puede sumar, pero también se puede calcular promedios, mínimos, máximos, cada vez que se cambie, por ejemplo, de fecha. Lo que hace es insertar filas y calcular la operación matemática que le indicamos, como en este caso lo pueden apreciar en la fila 9, en la fila 12, y se agregan botones en el panel lateral izquierdo que se denominan paneles de agrupación. Una herramienta importante, hablábamos de
que Excel no es un gestor de base de datos, por lo tanto podemos escribir cualquier tipo de dato en cualquier tipo de celda. Es la herramienta que nos permite validar la información. Esto nos restringe el ingreso de datos y es útil que se programen sobre todo cuando vamos a compartir la hoja con personas que no somos habitualmente nosotros. Entonces nos permite restringir el ingreso de datos y si nosotros necesitamos que se ingresen números, especificar que en esa columna se ingresen números y no texto, o si necesitamos texto, por ejemplo, que se ingresen de acuerdo a una lista. Dentro de las funciones específicas que presenta Excel están las funciones en la categoría base de datos. Recuerden que en el comando insertar funciones, ustedes las tienen agrupadas por categoría. Por defecto están las más utilizadas, pero hay un grupo que se denomina funciones de base de datos. Se caracterizan por empezar con la letra B larga y D de base de datos y utilizar los operadores. Entonces van a tener base B de suma, por ejemplo. La sintaxis de estas funciones siempre van a tener tres argumentos. Uno es la base de datos, esto es el rango donde están los datos, incluyendo la fila de títulos que serían los nombres de campos. A su vez, sobre qué campo de la base de datos se va a efectuar esa consulta, que sería el nombre del campo. Y por otro lado, se tiene que especificar en algún lugar de la hoja los criterios, en donde se va a escribir en un rango dentro de la hoja de cálculo del nombre del campo y el criterio al cual corresponde esa operación. Los criterios deben ser puestos como referencia, como se indica en la presentación. Las más utilizadas, B de suma, B de promedio, B de mínimo, B de máximo, B de desviaciones estándar, la B de varianza. ¿Sí? Ahí tienen las descripciones y en las ayudas, en el asistente de función la pueden construir y aprender a profundizar un poco más sobre este tema. De todas maneras, se va a desarrollar en el trabajo práctico número 5. A continuación vemos el uso de, en este caso, B de suma. Observen que la base de datos está seleccionada en forma completa. Se va a calcular el precio para la categoría aceite. Otras funciones que son de utilidad están en la categoría de búsqueda y referencia. La más utilizada es buscar B corta, que significa buscar vertical. Permite relacionar datos de dos tablas que compartan un dato en común. Lo vamos a ver también en el transcurso del desarrollo del trabajo práctico número 5. Acá tienen un ejemplo. Y por último vamos a mencionar, antes de terminar con esta presentación, lo que vamos a desarrollar parcialmente en el práctico 5 y en profundidad en el práctico 6, que son las tablas dinámicas. La tabla dinámica consiste en un resumen de conjunto de datos organizados como una tabla, pero tiene la posibilidad de definir varios criterios de agrupación, representando como una tabla de doble entrada que nos facilita y fundamentalmente resume la interpretación de dichos datos. ¿Por qué se denomina dinámica? Porque nos permite obtener diferentes totales, filtrando datos, cambiando la presentación de los datos, visualizando o no los datos de origen, simplemente arrastrando a distintos lugares de las hojas los campos que componen esta tabla dinámica. Nos permite en forma muy ágil resumir información. ¿Sí? Lo vamos a ver, acá tienen un ejemplo, lo vamos a ver en profundidad en el práctico 6 y vamos a hacer una introducción también en el trabajo práctico número 5. Las preguntas, dudas, como siempre, saben que pueden canalizarlas a través del foro y también nos pueden hacer las consultas por mail.